Vamos a esperar que unos cuantos se conecten para dar este testimonio. Un testimonio que pues ya tiempos lo tengo, pero algo que pasó el día martes 5 de este mes, que yo fui al hospital a un chequeo que tengo un chequeo, y la doctora que me atendió vio mi historial médico. Cuando ella vio mi historial médico, ella me preguntó por un problema que yo pasé hace un poco de, creo que 2 años, como 2 años. Pasé un proceso donde a mí se me encontró una masa en un pulmón izquierdo. Entonces ella quedó con la duda de qué había pasado con eso. Entonces ella me preguntó y me dijo: ¿qué pasó con esto que se encontró en el pulmón izquierdo, esa masa, ese tumor? Entonces yo le dije: pues no tengo nada, porque tengo un Dios vivo. Yo le sirvo a un Dios. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, le dije yo a ella. Ella me quedó viendo y me dice: sí, lo creo, me dice. Pero lo que a ella le impactó fue que cuando ella me preguntó que cómo había pasado, yo le dije de que todos somos, en la iglesia todos somos cuerpo, y como tal debemos de funcionar cada uno en cada lugar donde el Señor lo pone, porque Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia. Y yo le dije que todos los que sabían mi problema, ellos comenzaron a orar, todos en la iglesia. Entonces, solo por oración, sí, por oración y por tener fe de que Dios haría la obra en mi cuerpo y en mi vida. Entonces le dije de que el Señor había curado ese tumor en mi pulmón izquierdo, donde los especialistas, ellos habían comparado 3 CT scan, 3 escáneres me habían hecho. En los 2 escáneres primeros salía el tumor, salía la mancha, salía la masa que tenía en el pulmón izquierdo. Cuando yo me hice un tercero, porque los doctores querían estar seguros, ya en el tercero lo que salía era una cicatriz, una rayita hacia abajo, una cicatriz. Entonces es ahí donde los doctores se quedaron viendo unos con otros, preguntándose qué había pasado. Y yo comencé a explicarle a los doctores, que Dios había operado ese tumor de mi pulmón izquierdo, donde Él me había liberado de esa enfermedad, donde Él, desde que yo le entregué la vida a Él, en el nuevo nacimiento, Él nos ha hecho libres. Y Él me hizo libre en ese momento de esa enfermedad, de ese tumor. Entonces ellos se quedaron viendo y no hallaban qué decirse uno con el otro, porque en realidad en los 2 escáneres primeros se veía el tumor. Pero ya en el tercer escáner que se me hizo, solo se veía una cicatriz en el pulmón, donde el Señor había operado ese tumor de mi pulmón. Y volviendo a la doctora que yo vi el día martes, yo le estuve explicando a ella, porque ella vio el resultado ahí. Estaba viendo mi historial y estaba viendo los 2 escáneres donde salía el tumor, y estaba viendo el tercer escáner donde solo veía la cicatriz. Y ella se quedó asombrada y me dijo: yo quiero de tu fe, yo quiero un poco de tu fe, dame un poco de tu fe. Entonces yo le dije: tú tienes fe, si tú le crees a Dios,
tienes fe y el Señor puede hacer las cosas en tu vida. Entonces, ella se maravilló de lo que yo le estaba diciendo. Una de las cosas, hermanos, que uno debe de hacer es que uno dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No solo que Dios lo sane de una enfermedad, sino dar testimonio de la transformación de lo que está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros, siempre guiados por el Espíritu Santo. Y ella insistió diciéndome, dame un poco de tu fe, cómo tú tienes fe, cómo tú tienes esa fe. Y yo le dije, porque yo le creo a un Dios vivo. Él es el que hace las cosas por uno. Y no hay forma de que ellos digan de que no es cierto, porque ahí están las pruebas, en el escáner, donde en el tercer escáner está la cicatriz donde estaba el tumor. Y ella se maravilló. Entró otro doctor, ella le contó al otro doctor y también se maravilló. Esas son las cosas de que la gente debe maravillarse de cada uno de nosotros, de nuestros testimonios, de lo que el Señor hace a través de uno. ¿Fue un proceso difícil ese que pasé? Sí. Proceso muy difícil donde no solo uno es afectado, sino la familia de uno es afectado. Pero recordemos que tenemos a un Dios vivo, a un Dios fuerte, a un Dios amoroso, donde Él cuida de sus hijos, donde si sus hijos cuidan lo de Él, Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Porque nosotros somos merecedores de Él, pero cuando nosotros actuamos y hacemos para Él también. Recuerdo que hace un par de años a mí se me diagnosticó ese tumor en el pulmón izquierdo. Claro, en ese momento vienen muchas cosas a su cabeza, donde uno piensa en su familia, donde dice un tumor en el pulmón, ¿verdad? Y uno piensa en su familia de que ¿qué va a pasar? Y llevé ese proceso. Hubieron tiempos, hubieron días donde sí me sentía triste, donde sí me sentía débil, pero le doy gracias a Dios que Dios me ha dado una familia, iglesia poderosa y fuerte, donde hubieron hermanos con esa palabra de fortaleza, donde tuve mis pastores con esa palabra de fortaleza, donde todos se unieron en esa oración al Señor como un pueblo fuerte, unido y poderoso, ¿verdad? Para que uno no se sintiera débil en ese proceso que yo tuve, donde fue un proceso doloroso, porque era un dolor terrible, ¿verdad? Pero yo le creí al Señor, y en ese momento sí hubieron momentos donde me sentía débil. Pero lo importante es que Dios te pone esas personas para darte esa palabra de fortaleza. Así Dios te ha llamado a ti para que des esa palabra de fortaleza, esa palabra de bendición a la vida de cada uno. Ahí tienes tus vecinos donde puedes hablarles de Cristo. Tienes a tu familia. Y en ese proceso que tuve, los doctores me decían, tan joven que estás, y tú con ese problema de ese tumor en el pulmón. O sea, es algo, cuando te dice el doctor, tan joven que estás y con ese problema que tienes, cómo uno debe sentirse, ¿verdad? Y de pensar, un tumor que no se sabía si era maligno o no, ¿verdad? Donde ellos quisieron hacerme una biopsia y no pudieron hacérmela porque en el lugar donde el tumor estaba, no podían hacerme el examen de la biopsia, porque era un lugar muy difícil de hacerlo, ¿verdad? Pero yo seguí confiando en el Señor, y el Señor hace las cosas. Recuerdo de que yo tenía la cita para el escáner, para el tercer escáner, yo tenía la cita un día jueves, y recuerdo que ese día jueves el pastor Abraham Celada, con la sierva Mayra y algunos discípulos, se iba a la reunión ministerial a Kingston, Nueva York. Y yo recuerdo que yo le dije a mi hijo Chris que le dijera al doctor de que me cambiara la cita, que me la diera para la próxima semana, porque yo quería ir a esa reunión a Kingston, Nueva York. Y recuerdo que el doctor se molestó. El doctor se molestó y me dijo, pero sí sabes,
el problema que tienes, si sabes lo que tienes, sabes lo que estás pasando, esto es necesario hacerlo ya, rápido, antes de que pase más tiempo. Yo le dije, doctor, no, yo voy a ir a esa reunión, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y voy para allá. Démela para la próxima semana. Se molestó el doctor y accedió a mi petición de darme la cita para la próxima semana. Recuerdo que en ese jueves nos fuimos para Kingston, Nueva York. Anduve un dolor muy fuerte en la columna, no podía caminar mucho, pero así me fui. Y cuando regresé de allá, regresé con un dolor terrible, un dolor de espalda muy fuerte, donde el pastor Abraham y la sierva Mayra oraron por mí en la mañana. Recuerdo que oraron por mí porque vieron mi aflicción. Recuerdo que oraron por mí y me dijeron, el Señor ya hizo la obra en ti, vete tranquilo, el Señor ya hizo la obra en tu vida. Y yo me fui, me tomé de esa palabra, me agarré de esa palabra, me fui a hacerme el escáner ese día lunes. Para un día martes se me dio el resultado, donde en el tercer escáner salía donde decía el doctor, yo no veo ninguna masa, no veo ningún tumor aquí en tu pulmón, lo que veo es una raya que es una cicatriz en tu pulmón. Y es ahí donde yo recordé cuando todos los hermanos estaban orando por mí y al Señor se le oraba de la forma de que el Señor operara ese tumor en mi pulmón. De esa manera se le oraba al Señor, que operara ese tumor en mi pulmón. Y así fue, porque lo que salía en el escáner del tercero era una cicatriz en mi pulmón. Y ahí está la evidencia del Dios que nosotros tenemos, del Dios a quien nosotros le servimos, ¿verdad? Y una de las cosas que en obediencia yo y mi familia fue cuando el Señor habló de mudarnos para Atlanta. Antes de mudarnos para Atlanta, yo ya tenía ese problema. Yo ya sabía de lo que yo tenía en mi pulmón. Aún así, obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo al Señor, mi familia y yo nos movimos para Atlanta para establecer su reino allá en Atlanta. Y una de las cosas es que el Señor todas las cosas las hace perfectas. Porque si yo no hubiera obedecido a su palabra en yo moverme para Atlanta con mi familia, otra cosa hubieran pasado, ¿verdad? Porque el Señor nos estaba mandando para allá y la desobediencia lo que trae es muerte, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros debemos de obedecer al Señor, sabiendo que Él es el que hace todas las cosas posibles en cada uno de nosotros. Y este es un testimonio que ya tiempo yo quería compartirles a ustedes, ¿verdad? Y el Señor puso otra vez de nuevo en mi corazón y en mi mente hacerlo. Este martes, como les digo, la doctora que me atendió se maravilló, ¿verdad?, de lo que yo le estaba comentando. Que yo le creía a un Dios vivo, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios vivo, nuestro Señor. Y de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser no solo para uno, sino para otros también, de fortaleza. Así como ella me dijo, yo quiero de tu fe, dame un poco de tu fe, ¿verdad? Esa es la bendición que nosotros podemos transmitir a otros, una palabra de fortaleza a aquellos que necesitan. Pero para eso nosotros debemos de estar preparados, nosotros debemos de estar capacitados para nosotros transmitir vida, porque Cristo es vida y Él transmitió vida también. Así nosotros somos vida y nosotros debemos de transmitir vida también a otros. Y les comparto este testimonio porque es algo maravilloso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Donde la doctora al final de la plática que tuvimos, es una doctora afroamericana, ¿verdad? Donde al final de la plática ella me dijo, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y esa palabra, hermanos, es muy cierta, porque para los médicos, para la ciencia, lo que es imposible, para Dios es posible. Y los dejo con este testimonio, hermanos, donde ustedes le tienen que creer a Dios. A aquellos que no le han entregado la vida a Cristo,
tomen la decisión de entregarle la vida a Cristo, y Cristo transformará sus vidas de una manera donde va a ser evidente la transformación de sus vidas.